Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de los rendimientos o de los anticipos a rendimientos más bien que pagan las sociedades civiles y a ver si son deducibles o no en el régimen de reciclo persona moral. Nada más como historia, para quienes no tengamos este conocimiento, las sociedades civiles son sociedades que son reguladas por el Código Civil y normalmente son este tipo de sociedades donde se juntan varios profesionistas para llevar a cabo una actividad en común, que es una actividad que tiene un propósito comercial, pero no un ánimo de lucro, es decir, tiene un propósito preponderantemente económico, obviamente, se juntan para poder generar ingresos, pero no tienen un ánimo de lucro. Entonces, este tipo de sociedades hace años tenían algunos ciertos beneficios, como el tema que a ellos les permitían deducir los anticipos de rendimientos. Los rendimientos entiéndase como utilidades. Es decir, teníamos una sociedad y nosotros como socios podíamos ir retirando nuestros dividendos, por así llamarlo, cada mes. Nos los podíamos ir llevando y con una tasa de impuesto pues relativamente normal, porque era como si fuera cualquier trabajador. Tenía yo este beneficio de que poder ir haciendo esos retiros se le llamaban anticipos de rendimientos y eran completamente deducibles. Entonces, por eso las sociedades civiles pues eran una figura que era utilizada. Llegó en noviembre del 2021 y viene un cambio en la ley del ISR, se modifican varios artículos y se crea este nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales. En las cosas que cambiaron, obviamente pues movieron los ingresos, movieron las deducciones y cuando ya nos dimos cuenta en el tema de las deducciones, pues nos dimos cuenta, valga la redundancia, de que no venían los anticipos de rendimientos. Entonces existían muchas sociedades civiles que por ministerio de ley tenían que tributar como reciclo porque sus socios no eran socios de otras personas morales o no tenían la administración de otras personas morales y sus ingresos no pasaban de 35 millones, por lo tanto tenían que tributar como reciclo, pero cuando revisaban sus deducciones pues veían que les habían quitado esa deducción de los anticipos de rendimientos, que para las personas morales del régimen general, ellos sí seguían teniendo esta deducción que viene en el artículo 25 fracción 9, ahí sí lo seguían teniendo, pero en el tema de personas morales reciclo, pues no. Cuando ya a principios del año 2022, pues muchas sociedades civiles que estaban en este problema, por así llamarlo, pues empezaron a manifestar con la autoridad y a preguntar y a hacer consultas donde preguntaban, oye, pues estos anticipos de rendimiento históricamente siempre han sido deducibles, ¿qué pasa con los reciclo porque no vienen como tal en la lista de deducciones? Y pues la autoridad en algunas preguntas frecuentes, en algunos foros, pues dijo que no eran deducibles y que pues para si eras persona moral régimen general, sí eran completamente deducibles, pero si eras persona moral reciclo, ahí no aplicaban. Entonces, pues se empezaron a hacer algunos criterios, algunos análisis para revisar si estos anticipos de rendimientos sí son deducibles para efectos de las personas morales reciclo. Y ha habido quien dice que sí son deducibles, ha habido quien dice que no son deducibles. Y aquí a mí me gustaría darles mi opinión y mis argumentos del por qué a mi criterio no serían deducibles estos anticipos de rendimientos, que obviamente pues nada más una interpretación que yo le doy con base en lo que les voy a platicar ahorita, pero que cada uno de nosotros pues podemos tener la propia interpretación y criterio que queramos. En el tema de los anticipos de rendimientos, pues como tal, como les comentaba un inicio, es eso, es un anticipo, bueno, se le llama rendimientos, pero llamémoslo o tengámoslo como una utilidad, es un anticipo de la utilidad lo que se me está entregando. Obviamente la utilidad o los retiros de utilidad, digamos de manera general, pues no son deducibles porque son utilidades, no son gastos, o sea, eso es una utilidad y obviamente la utilidad no es deducible. Obviamente teníamos en el caso de las personas morales del régimen general una regla que nos permitía deducir
utilidad, por así llamarlo, porque en el artículo 25 fracción 9 de la ley del ISR sí me permitía deducir este dinero que me estaba llevando yo como persona física, como socio de la sociedad civil. Ahí sí me permitía, entonces tenía yo bajo el amparo de este artículo, a la luz de este artículo, pues yo sí tenía ese beneficio, esa ventaja de poder deducir una utilidad, por así llamarlo. Entonces yo con el amparo de ese artículo no importaba que yo me estuviera llevando la utilidad, por así llamarlo, como un dividendo, pero que este artículo me lo permitía, porque a todas las demás sociedades no les permitían hacer esto. Si cualquier otro tipo de sociedad quiere llevarse los dividendos, pues esos dividendos no son deducibles de ninguna manera, jamás van a ser deducibles. Entonces ellos sí tenían, bueno, sí tienen, las del régimen general sí tienen este beneficio o esta ventaja. Entonces me ha tocado a mí ver algunos criterios, algunos análisis, algunos estudios donde quieren tratar de demostrar que los anticipos de rendimiento sí son deducibles. Y el que me tocó ver fue en relación con que decía que los pagos que se le hacen a los socios de personas, de sociedades civiles, de personas morales de sociedades civiles, pues es un gasto estrictamente indispensable, porque si los socios no trabajan en esta actividad, pues se entenderá que no, pues que no va a funcionar la sociedad. Entonces, que en ese sentido esos gastos son completamente deducibles. A mi parecer, ese criterio o esa interpretación no es correcta, porque si nos vamos a ver, como les digo, la naturaleza de este pago es un anticipo de la utilidad, es decir, me están ya entregando la utilidad de la sociedad, no es un gasto como tal, o sea, la naturaleza no es un gasto, me permitían deducirlo conforme el artículo 25, pero la naturaleza no es un gasto. Y ellos lo tratan, bueno, este artículo que me tocó leer dice que sí es deducible porque es un gasto estrictamente indispensable y que tan es así que es un asimilado a salario, que así lo marca la propia ley. Y sí, si nos vamos al artículo que regula los asimilados a salario, vemos ahí que vienen los rendimientos que se entregan a socios de personas, bueno, de sociedades civiles. Sin embargo, aquí yo creo que es importante hacer una precisión donde vemos que ese artículo como tal nos dice que los ingresos son los que se van a asimilar a un salario, pero no por eso va a cambiar la naturaleza del gasto que se está haciendo. No sé si me explique. Lo que pasa ahí es que para efecto de ciertos pagos, los que vienen englobados en ese artículo, nos habla de que eso se van a asimilar para efecto de ingresos como un asimilado a salario o como un asalariado, más bien, se van a asimilar a un salario. Entonces, en ese sentido, para quien recibe el dinero va a ser como si hubiera recibido un sueldo, pero para quien hace el pago no cambia la naturaleza de lo que está pagando. Y tan es así que, por ejemplo, tenemos la prestación de servicios que nos habla que el prestador de servicios, en algunas ocasiones, él podrá elegir si le emite la factura al prestatario o le dice o le pide que lo asimile a un salario. Entonces, el asimilarlo a un salario o el que le entregue la factura a este prestatario no cambia la naturaleza de la prestación del servicio. Ponemos un ejemplo. Pensemos que yo como empresa voy a contratar a un abogado para que me lleve una demanda. El abogado como tal tiene la opción, según el artículo 94, de emitirme una factura por sus servicios o bien pedirme que lo asimile a un salario y le pague haciéndole una retención. Sin embargo, cualquiera de estas dos opciones no va a modificar que es una prestación de servicios y yo contablemente lo voy a tener que registrar como una prestación de servicios en la cuenta de gasto. Ya si le pago con factura o si le pago como asimilado, eso es otra cosa, pero el gasto no va a cambiar su naturaleza. Lo mismo sucede también si vemos el artículo 94 en la fracción sexta, nos habla que las personas físicas con actividad empresarial también podrán solicitar que se les pague como asimilados si ellos así lo desean. Entonces, digo, esta es ciertamente muy rara que pase, pero imagínense que yo tengo una actividad empresarial, por ejemplo, yo me dedico a vender muebles y porque así lo dice la ley, porque me da esa opción y porque yo lo quiero, le vendo un mueble o un escritorio a una empresa y le digo, no te voy a emitir la factura.
con base en el artículo 94, fracción sexta, asimílame a un salario. Así te lo pido, que me asimiles a un salario. Entonces la empresa me tendrá que hacer una retención. Obviamente no sería muy conveniente para mí como persona física, pero bueno, pensemos que así lo hago. Yo lo que, o bueno, más bien la empresa lo que me va a facturar a mí cuando me haga mi recibo de nómina es un asimilado, pero por una actividad empresarial. Es decir, él va a facturarse ese sillón que yo le vendí. Ya yo se lo pude cobrar mediante un asimilado o mediante una factura. Entonces, el gasto que yo hice, es decir, el sillón no cambió la naturaleza porque me lo hayan pagado como asimilado o porque me lo hayan pagado con factura. La empresa tendrá que catalogar ese mueble en su activo fijo o en compras, dependiendo de la empresa lo que haga, pero no lo va a mandar como un salario porque no fue un salario. Lo que prevé prevalecer es el fondo, que lo que yo estuve comprando en el caso del abogado fue una prestación de servicios y que sí le pagué por asimilado, pero es otra cosa. Y en el segundo caso, que compré yo un sillón y que también lo pagué por asimilado porque así me lo pidió. Entonces ese es el fondo del asunto. En el caso de los rendimientos, si nos vamos al fondo, como decíamos, estamos haciendo un reparto de utilidades que si no hay un artículo expreso que me diga que tengo derecho a hacer esta deducción, pues no podré hacerla. Así de sencillo, porque no puedo deducir yo, o sea, no puedo yo como hacerlo similar a un gasto deducible, porque a final de cuentas es eso, es un anticipo de rendimientos, es un anticipo de utilidades que yo no puedo decir que es un gasto si no tengo un artículo que así me faculte para hacerlo, como es el caso de las personas morales del régimen general. Entonces, insisto, a mi criterio, a mi parecer, me gustaría mucho escuchar la opinión de los demás, pero para mí un anticipo de rendimiento no sería deducible en reciclo. No sé si pudiéramos meterlo como un salario o si se pudiera meter como una prestación de servicios, pero como un anticipo de rendimiento creo yo que no, porque no tenemos esa facultad y estamos llevándonos rendimientos, estamos llevándonos utilidades y esas pues en el estricto sentido no son deducibles. Entonces pues imagínense si fuera ese el caso, pues yo también, cualquier persona moral que fuera sociedad mercantil, pues también pudiera hacer lo mismo porque el socio ocupa trabajar en la empresa también, ¿no? Pero ellos no, o sea, en el tema de reciclo, ninguno, ni la sociedad civil, ni la sociedad mercantil tiene ese derecho de deducir un anticipo de rendimientos. Entonces, a mi parecer, sería incorrecto estar deduciéndolo como anticipo de rendimientos. Insisto, se pudieran ver otras vías, pero como tal este concepto, creo yo que no. Ahora, en temas, porque me decían, bueno, ¿y qué hago pues entonces? Bueno, digo, no sé qué se puede hacer, ¿verdad? O sea, hay muchísimas opciones que se pueden hacer, pero también recordemos que pues no estamos impedidos a hacer otra cosa o a constituirnos de otra manera. O sea, si ya me cambiaron las reglas, yo estaba jugando muy padre, pero ya me movieron las reglas, pues no voy a pelearme con el árbitro de, oye, ¿por qué me moviste la regla? Ya la regla se movió, la regla no se va a modificar en 3, 4 años, pues mejor aprendo a jugar con las nuevas reglas. Y a lo mejor si ya no me convenía mucho, si esta figura ya dejó de ser útil para mí o me está costando más impuesto, pues me muevo a otra figura. No forzosamente tengo que quedarme ahí para toda la vida y estar con esta desgaste de estar peleando por algo que no va a cambiar y que incluso, pues si yo tengo los argumentos que sí y la autoridad en una revisión me dice que no, pues tendremos que irnos a un juicio, pelearnos, todos los costos que lleva en tiempo, dinero y esfuerzo gastarse y pues a lo mejor no sé qué tanto valga la pena. O si no, como les digo, pues buscar otras opciones, ¿no? Pues existen otro tipo de sociedades. Si ya nos movieron las reglas, pues ya aprender a jugar con estas nuevas reglas y adecuarnos a las mismas porque creo yo que estaría medio complicado poderle ganar a la autoridad. En el caso que yo les comento, que insisto, es mi muy particular punto de vista, es mi criterio, como yo lo interpreto, obviamente sé que normalmente nosotros estamos como que apoyando a los contribuyentes, sin embargo aquí sí creo que no tenemos los elementos necesarios para poder argumentar jurídicamente que sí son deducibles, insisto, a mi parecer. Me gustaría mucho si alguien tiene alguna otra interpretación, incluso que ya haya habido algún pleito con la autoridad y se haya ganado, pues me gustaría mucho conocerlo porque si es una problemática que tienen, pues yo creo que la gran mayoría de las sociedades civiles que están en reciclo, de que están batallando ahí con ese tipo de pagos. Bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Estuvo el día de hoy un poquito más técnico, más para contadores y abogados. Esperamos que les haya gustado mucho y si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto en redes sociales las podemos responder.
Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.